Hemodinámica es una parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de una serie de mecanismos, poniendo énfasis en la circulación sanguínea, que es una función vital ya que constituye el único medio mediante el cual las células pueden recibir los materiales necesarios para sobrevivir y eliminar sus desechos. Cuanto mayor sea el volumen sistólico, mayor será el gasto cardíaco. Voy a comentar sobre presión arterial. Se mantiene una elevada presión en las arterias para conseguir mantener el flujo del sistema cardiovascular. La principal causa de la presión arterial es el volumen de sangre en las arterias. De esta manera, si el volumen de sangre aumenta, la presión también, y una menor cantidad de volumen la reduce. Son numerosos factores los que determinan la presión arterial. Los más importantes son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Para conseguir estos dos objetivos tienen que actuar múltiples factores como si fueran una máquina bien engrasada, pero compleja. Esto es un importante principio fisiológico, ya que cada función corporal depende de otras funciones. Una constelación de mecanismos que separados actúa como un mismo mecanismo integrado, de forma que en un conjunto desempeñan una sola función. Por ejemplo, muchos mecanismos consiguen que se produzca una función esencial que denominamos circulación. Para conseguirlo, los mecanismos de control de la circulación deben conseguir dos objetivos: mantener la circulación, o sea, lograr que la sangre siga fluyendo, y variar el volumen y la distribución de la sangre que circula, de forma que, por cuanto mayor sea la actividad de la zona corporal irrigada, mayor sea el flujo. Cuando aumenta la actividad de una estructura, hay que hacerle llegar más volúmenes de sangre, privando del mismo a los tejidos menos activos a favor de los más activos. La hemodinámica maneja muchos conceptos. Los más importantes son gasto cardíaco y ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos hemodinámicos, mecanismos acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante la fase de la actividad y de reposo del corazón. Tienen como finalidad una serie de cambios en la presión para que la sangre circule. Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo. Esto depende del volumen de sangre bombeada en los ventrículos en cada latido, volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Dado que la contracción del corazón se denomina sístole, el volumen sistólico bombeado en cada latido es uno de los principales factores que determinan el gasto cardíaco. Se puede calcular mediante la siguiente ecuación. Para una supervivencia sana no solo es necesaria la circulación, sino que circulen distintos volúmenes de sangre por minuto, ya que la célula más activa necesita más sangre por minuto que la menos activa. El fundamento de este principio es muy evidente. Cuanto más trabajo realicen la célula, más energías consumen y más oxígeno y nutrientes se extraen de la sangre. Como la sangre circula, puede llegar continuamente el oxígeno y los nutrientes necesarios para sustituir a los gastados. En resumen, cuanto más activo sea la parte del cuerpo, mayor debe ser el volumen de la sangre que circule por ella por minuto. Mi nombre es Micaela y voy a hablar sobre la resistencia vascular periférica. La resistencia periférica facilita el establecimiento entre la presión arterial, esto significa la relación del flujo sanguíneo impuesta por la fuerza de fricción entre las sangres y las paredes de los vasos. La fricción se debe a la característica de la sangre, su viscosidad y su adhesividad, en aporte por el pequeño diámetro de las arteriolas y los capilares. La resistencia ofrecida por las arteriolas justifica casi la mitad de la resistencia a la circulación sistemática. La viscosidad de la sangre se debe a la proporción de los hematocritos. También depende en gran parte de las moléculas de proteínas presentes en la sangre. Un incremento de concentración de proteínas o del hematocrito tiende a aumentar la viscosidad, mientras que una reducción de factores las reduce. En condiciones normales la viscosidad de la sangre no se modifica mucho. La capa en la que están revestidas las arteriolas le permite contraerse y dilatarse, modificando así la cantidad de resistencia del flujo. Este mecanismo se denomina vasomotor, la reducción del diámetro vascular. La vasoconstricción aumenta la resistencia del flujo en forma que el flujo tisular disminuye. La vasodilatación es el aumento del diámetro vascular.
por la relajación de los músculos vasculares, reduciendo la resistencia al flujo, de forma que aumenta el flujo tisular. Unos cambios relativamente pequeños en el diámetro producen grandes cambios importantes en la resistencia del flujo local de la sangre. Esto condiciona el mecanismo vasomotor que esté bien adaptado para cambiar el flujo sanguíneo de forma intensa, rápida, en diversas condiciones corporales. La resistencia periférica facilita la presión arterial mediante el control de la velocidad de la salida arterial, la cantidad de la sangre que pasa de las arterias a las arteriolas. Cuanto mayor sea la resistencia, menor tardará a hacer la salida y quedará en las arterias y más alta será la presión arterial. Esto produce localmente dentro de algún determinado órgano o tejido, pero también puede afectar al todo el circuito vascular. Es sistemático cuando se contraen suficientes arteriolas. Mi nombre es Jessica y les voy a contar sobre la composición de la sangre. Bueno, la sangre no está compuesta solo por líquidos, sino también por células. Es uno de los 3 líquidos principales del cuerpo. Aunque la determinación del plasma y de los elementos formes suele expresarse como porcentaje del volumen total de sangre, la realidad es que en su totalidad la sangre solo representa un 8% del peso corporal, un 55% el plasma y un 45% los elementos formes. El volumen de la sangre en adultos de tamaño medio, 8% de su peso corporal. En mujer joven y sana, de 4 a 5 litros. En varón joven y sano, de 5 a 6 litros. Dicho volumen varía en función del sexo y de la edad. El plasma como porcentaje del peso contiene 6% de proteínas, las que a su vez contienen 58% de albúmina, 38% de globulina y 4% de fibrinógenos. También contiene un 92% de agua y un 2% de otros solutos, entre los que se encuentran iones, nutrientes, productos de desechos, gases y sustancias reguladoras. Los elementos formes, número por milímetro cúbico, contiene plaquetas 250 a 400 miles, leucocitos de 5 a 9 miles, estos últimos contienen neutrófilos del 60 al 70%, linfocitos del 20 al 25%, monocitos del 3 al 8%, eosinófilos del 2 al 4% y basófilos del 0,5 al 1%. Por último, los elementos formes contienen eritrocitos del 4,2 al 5,8 millones. Estos son los valores aproximados de los componentes de la sangre en un adulto mayor. En este caso vamos a hablar de la composición de la orina. La orina está compuesta por un 95% de agua. Entre ellas podemos encontrar varios tipos de sustancias. Las principales pueden ser electrolitos, toxinas, pigmentos, hormonas y otros factores constituyentes que pueden ser debido a una infección. En los seres humanos, la orina es un líquido transparente y en otra amarillenta. Eliminamos alrededor de 1,25 litros de orina por día. La orina está compuesta por 95% de agua, 2% de sales minerales, 3% de urea y ácido úrico, 20 gramos de urea por litro aproximadamente. Cerca de la mitad de los sólidos presentes son urea, el principal producto de degradación del metabolismo de las proteínas. También incluye nitrógeno, fósforo, amonio, creatina y ácido úrico. En caso de anormalidad en la orina podemos encontrar glucosa, sangre, bacterias, piocitos y proteínas.